¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos, muy bienvenidos, como siempre, gracias por la sintonía. Nos encontramos muy cerca de lo que va a ser la elección de jueces, un nuevo estilo, una nueva forma de hacer que la población misma elija a quienes van a estar encargados de la justicia. La primera vez no funcionó nada bien, tuvimos de repente personas que no eran las más adecuadas ni las más capacitadas. Luego se comprometieron todos, absolutamente todos los que estaban entrando al Parlamento acá en esta misma mesa, a que el momento en que se hiciese debiera ser por méritos, porque ya estábamos cansados de que vaya gente que no tenía ni las cualidades ni las capacidades necesarias. Hace algunos días se convocó, ya se lanzó la convocatoria para que los abogados que consideraran que tienen la capacidad y el currículum suficiente se presenten a esta postulación. Sin embargo, han habido muchos tejemenejes internos y el día de hoy quiero presentar una nota justamente donde el amigo que está en nuestra mesa, Omar Durán, que fue el primer aspirante a magistrado, decidió retirar su postulación a los estrados judiciales. Primero los saludo, la más cordial bienvenida. Omar, qué gusto tenerte en el programa, bienvenido, ¿cómo estás? Verónica, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda la teleaudiencia del país, a todas las personas que nos miran, ¿no? Cierto, nos habíamos postulado con la esperanza, como usted decía. Ok, déjame ver entonces el material que tenemos, que justamente hicieron la nota el momento mismo en el que tú hacías la conferencia de prensa y te retirabas. Vamos a verlo, por favor. Muy mal. Esto empezó mal. Yo hubiera continuado seguramente si hubieran hecho caso mínimamente a su reglamento de llamar una nueva convocatoria, pero no pueden ampliar plazos porque les da la gana de ampliar plazos. Entonces es una burla y lamentablemente esto deja mucho que desear para el poder político y prefiero optar por mi renuncia y quedarme fuera y desmarcarme de este proceso. Mire, inicialmente, como había dicho, le pido disculpas al pueblo boliviano, pero yo he presentado con una esperanza de que haya una elección limpia y clara, pero si desde ahora no se vienen a cumplir los plazos, su mismo reglamento que nace de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que es el primer poder del Estado, ¿qué podemos esperar el día de mañana nosotros los que hemos estudiado para leyes? El reglamento es claro, plazos determinados imprescriptibles, artículo 7 de su reglamento, disposición final primera, se declarará desierta si llegara a suceder que no hay los postulantes. Entre los hombres de derecho, que hemos estudiado mínimamente algo de derecho, porque tenemos que renunciar a esta situación, no podemos ser parte de este sainete político, ser el juego político del Estado. La gente que se quiere y ha estudiado y que quiere dar un propósito a este Estado, pues bueno, seguramente tiene que presentar su renuncia. Yo exhorto a los demás candidatos que presenten una renuncia, no puede ser parte de esto. Y peor aún, bajo la irresponsabilidad. Imagínense, uno necesita escasamente 4 días para presentar todos tus documentos, 4. Si eres una persona ordenada, lo único que necesitas es sacar 4 días, no necesitas para más, como dicen otros juristas de la oposición, 10 días, o el oficialismo es poco tiempo, no, se necesita 4 escasos días. Caramba, estabas realmente molesto, pero yo quiero retroceder un poco. ¿Por qué decides presentarte cuando tú más o menos conoces cómo es este juego político y sabes cuáles eran? ¿Tenías en algún momento la absoluta certeza de que podía ser 100% transparente? Mira, no, la verdad es que nunca he pensado al 100%, pero tenía la esperanza, por eso siempre he manejado esa palabra de decir, he tenido la esperanza de que estas elecciones sean totalmente distintas por la participación de las universidades, pero no al 100%, lógicamente que no. Y dije, yo veo algo irregular y como me han enseñado a mí la disciplina, lo primero que hago ante la primera irregularidad que veo es retirarme. O sea, esa era ya tu consigna desde el momento en que te postulas. Sí, sí. Y ya lo iba a hacer en un momento determinado, antes inclusive, porque habían personas que me decían que hablemos, que eres una persona relativamente conocida, te voy a presentar un senador, un diputado, y yo le decía, no, yo no quiero conocer a nadie, no necesito conocer absolutamente. ¿De qué partido me estás hablando? ¿De la oposición gobierno, o del No, del partido gobierno, ¿no? La oposición pues no, absolutamente nada, ¿no? En esa situación.
O sea, querían acercarte al partido de gobierno. Sí, no, yo no soy de las personas que me reúno ni a tomar un cafecito, peor si me estoy postulando, ¿no? Ni oculto ni públicamente. Okay. Y si va a haber una reunión, que sea pues ante los ojos del pueblo boliviano. O sea, tú querías que sea absolutamente transparente y a partir de tus méritos. ¿De qué méritos estamos hablando? Cuéntame, ¿cuál es tu carrera dentro de lo que y de qué nos hemos perdido? Yo creo que el principal mérito de una persona es la disciplina, que sea disciplinado. Ese es el medio fundamental, la conciencia. Tú como ex militar me imagino lo disciplinado que eres, porque veo cómo es el estilo de vida de ustedes. Sí, ¿no? Pese que no todos los militares son disciplinados, hay bueno. militares indisciplinados también, pero me han enseñado valores desde la casa, que han sido combinados en mi segunda escuela socializadora, que ha sido las Fuerzas Armadas, y hemos combinado perfectamente en lo que es la puntualidad, la responsabilidad, el luchar por los demás. Esos son los valores esenciales. Tú no puedes ser el día de mañana un juez de escritorio y que te lleguen papeles y papeles. Tiene que ser un juez que conozca la realidad nacional, salir al campo, a las ciudades, qué pasa en los estratos judiciales, los abusos, los cobros, etcétera. ¿Tú has hecho derecho luego de haber salido de la escuela militar? Sí. ¿O durante tu periodo militar? No podía porque yo egresé muy jovencito, apenas salí bachiller, estudié en el Colegio Militar del Ejército, pero después tuve la suerte de optar por una beca. Ya. Estaba estudiando Ingeniería Civil en la Escuela Militar de Ingeniería. Ya, en la EMI. En la EMI. Y mientras estaba en la EMI en las mañanas, yo en las noches opté por estudiar Derecho. Ya. Y me apasioné mucho más por el Derecho y terminé egresando como abogado. ¿Aquí en la UMSA? No, estudié en la USFA, en la Universidad de San Francisco de Asís. Ya. Entonces ahí hemos concluido exitosamente en un periodo corto de 4 años, porque me he esmerado, nunca rezó una materia, pese que he estudiado 2 carreras a la vez. A toda velocidad. Y ingeniería civil, imagínense, una carrera muy complicada. ¿Has egresado y te has titulado por? Hice una tesis. Una tesis. No, perdón, hice examen de grado. Examen de grado, ya. La tesis está hablando de una maestría. Ya. Entonces me titulé y empezó mi lucha por el derecho, me empezó a apasionar, empecé a hacer muchos cursos, posgrados, y los hice la gran mayoría en la UMSA, porque siempre veía que los abogados ponen abogado UMSA, abogado UMSA. Y dice, ¿cuál es la diferencia entre un abogado UMSA y otro abogado de no UMSA? Ya. Y la suerte y modesta parte que lo voy a decir en los posgrados que hice en la UMSA, siempre salí primero dentro de los abogados UMSA, Ya. me destaqué mucho. Y empecé pues a apasionarme por el derecho y ver el tema de poder sacar adelante. He escrito un libro que se llama Los conflictos de la justicia boliviana, justamente por esto de las elecciones del 2011 lo escribí. Empecé a capacitar, hice una maestría, hice varios posgrados. En Seguridad y Defensa. Seguridad, Defensa y Desarrollo, la del DAEM. La misma que tú estás haciendo. La misma que estoy haciendo. Que por cierto es una maestría, no quiero desmerecer el resto de las maestrías, pero esta maestría te enseña a ver la realidad nacional, que es lo que necesita un juez. ¿Lo hacías mientras estabas de militar? No, ya. ¿Lo has hecho ya externo? Como abogado. Ya. Como abogado, porque para entrar ahí te obligas a ser el grado de teniente coronel y a mí no me hubiera dado, yo me retiré mucho más joven, no es posible que me dé. Claro, tú de capitán ya no estabas, sí, ¿no? el 2003. Entonces, a raíz de esta situación es que empezó a ver la problemática, hacer algunas comparaciones y empecé a destacarme, a estudiar, a ver realidades nacionales. Conozco Bolivia, modestia aparte que lo diga, de rincón a rincón, conozco todos los pueblos, que es lo más difícil conocer el oriente, ¿no? Los pueblos Ahora, de Beni. ¿es tan radical el hecho de que se postergue, se dé un plazo más, argumentando que no hay la cantidad necesaria? ¿Es una razón tan contundente como para que tú retires tu postulación? Es que no solamente se trata de que se hayan metido por el forro el reglamento, los asambleístas, Sí, ¿no? desde el vicepresidente. Ajá. Se trata sencillamente que este es un acto de chacote y de disciplina. Como yo, si me quiero un poquito, que soy una persona que me he dedicado, me he presentado, he estado preparado para esta elección judicial, me voy a poner a competir con los vaguinzones que están recién haciendo su papeleo esta semana, que les ha valido un pepino antes. Ya te entiendo, ya entiendo tu lógica. Claro, empezaremos por cumplir los plazos, ¿no es cierto? Lógico, Okay. Mínimamente por lo menos deberían dar un incentivo a aquellas personas que son puntuales, responsables, que presentan en los Una plazos. puntuación. Un puntito, regálenle ellos. Claro. No puedes competir
con gente que yo conozco, Tienes que le he dicho, razón. oye, ¿por qué no te presentas conmigo el día que...? Ah, No, después hermano, de hacer. porque esta semana tengo matrimonio de mi hija, la otra semana tengo preste, es que tengo que ir al colegio, además tengo mucho cliente en mi buffet. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que les importa un rábano la sociedad. Tienes No toda les la importa. razón. No Yo lo para había visto postularme... no lo había visto desde esa perspectiva, pero tienes toda la razón. Lógico. O sea, nosotros los bolivianos nos hemos acostumbrado a premiar la procrastinación, ¿no es cierto? O sea, Correcto. voy a hacer, procrastinar quiere decir dejar todo para el final. Y nosotros, no he podido hacer la roseta de mi... No importa, alargamos el plazo. Ay, no he podido sacar mi carnet. No importa, alargamos el plazo. Somos los alargadores, estimuladores de la procrastinación. Tienes toda la razón. ¿Qué te llama ese magistrado que el día de mañana va a ser magistrado? ¿Va a agarrar y va a hacer la documentación? No, lo haré esta semana porque hay otras cosas más importantes. Hay reunión en el órgano judicial, en el órgano electoral. Tengo preste. Tengo preste, se va a olvidar de la gente. No me Tienes puedo toda la poner a razón. competir con gente irresponsable y que van a ser magistrados el día de mañana. Yo he entrado con el corazón en la mano diciendo me voy a dar todo. Los días que me tocaba postular, yo inclusive tenía cumpleaños de una de mis hijas, he ido a hacer colas al REJAP, a la Contraloría, a listar la documentación, me importó mi familia, dije la trilogía que me han enseñado, Dios, patria y después hogar. el hogar. Primero para mí está la patria para mí es algo esencial, donde tienes que dedicarte y dar todo de ti, espíritu, alma, corazón y sangre. Entonces no me podían poner a la misma bolsa. Oye, te voy a ser honesta, la primera percepción que yo tuve fue que de repente estaba siendo demasiado inflexible. Por eso es tan importante escuchar a las personas para poder entender su lógica. Y ahora que tú me lo planteas de esa manera, te doy absoluta razón, el 100%, porque no estamos entrando en cosas serias. Estamos hablando de las máximas autoridades que se van a encargar de los temas legales en nuestro país. Y si esas personas no tienen ni la capacidad de presentar a tiempo su documentación, ¿de qué clase de gente estamos hablando? Es como cuando tú vas a, no sé, contratar a un personal y los que te llegan tarde son por los primeritos a los que sacas porque sabes que no tienen las cualidades necesarias para cumplir la función para lo que le estás convocando. Pero no, parece que acá el Estado se convierte en el flexible, tolerante y hasta estúpido de permitir que se les juegue de esa manera. Correcto. Es que eso deja mucho que esas personas que generalmente tienen ese tipo de carácter indisciplinados, que yo los llamo una juntucha de indisciplinados que presentan a última hora sus cosas. Está bien que saques tu receta a última hora. Yo digo, bueno, de las otras cosas, pero ser magistrado, tienes que dedicarte alma, vida, corazón, tiempo. Y priorizar. El día de mañana, cuando un funcionario tuyo, dependiente, llegue atrasado, ¿con qué moral le vas a llamar la atención? Yo soy un tipo drástico con el personal subalterno. Te llegan atrasado, pues se lo despide, no porque tenga una cara bonita o porque te ría bonito va a seguir trabajando contigo. No cumple, fuera, cumple, se lo premia. Entonces es la situación. Entonces la justicia necesita, no tal vez mano dura, pero necesita disciplina. Por lo menos disciplina, ¿no? sin duda. En el libro que he escrito, te digo rápidamente, yo he hecho una comparación con Singapur, un país donde hace años atrás tenías 500,000 de presos y en 10 años solamente tienen 50. El manejo rígido, cárceles rígidas. Entonces, si los otros los magistrados, poniéndome a pensar que hubiera sido, no vamos a dar el ejemplo, no vamos a ser rígidos, cumplidores de las leyes, de las normas. Aquí los jueces 5:30 están viendo su reloj para escaparse de su oficina. El magistrado tiene que dedicarse, es un amor a la profesión, un amor a la sociedad, Verónica. En los Estados Unidos es así, es terrible. Dicen, los americanos te enseñan a que si no manejas tus tiempos, no manejas tu vida. Aquí, por ejemplo, llegas un poquito tarde a la prueba de conducir y se la charlas. Ay, sí, es que le cuento, que es Tito, que lo otro, bueno, ya. Allá te contestan, no es mi problema. Y no te lo permiten, es una cosa impresionante. Yo he visto la forma en que mucha gente, sobre todo bolivianos, cambian su actitud porque ante esa exigencia de disciplina no les queda más que entrar en la línea y yo lo celebro infinitamente. Ahora, yo me pregunto, así como nosotros, los bolivianos, no queremos gente que sea absolutamente subalternizada al Estado, al gobierno, yo creo que tampoco queremos gente que sea absolutamente contraria, y tú tienes ese perfil. Entonces, no sé si estamos hablando de
magistrado, en el caso de que lo hubieras logrado, suficientemente ecuánime, cuando sabemos quienes seguimos tu Facebook que tú tienes una casi fijación en contra del gobierno. No digo que no sea legítima, no digo que no sea respaldada, pero así como no queremos los de un lado, de repente tampoco es bueno que estén los del otro. Así es. No, plenamente de acuerdo contigo. Pero cuando soy crítico, no solamente soy crítico con el gobierno, soy crítico con la oposición. Muchas veces digo, esa oposición tan pobre, indisciplinada que tenemos. Mire, cuando yo trabajaba en el caso La Lamia, los diputados que interpelaban de la oposición, los flojonazos ni siquiera fueron a interpelar. Y todavía son buenos para escribir. Apenas habían 2 diputados, Lasarte y Claudia Mallón. O sea, yo los critiqué a esa oposición floja y pobre. Lo que pasa es que soy crítico con todo lo que no anda bien. Ahora, no me llevo bien con el gobierno porque lamentablemente yo les he dado mucho en el tema de Fuerzas Armadas con los actos de corrupción que hay, compra de helicópteros. O sea, les has dado mucha información. ¿Les has dado mucho qué? No te logro entender eso. O sea, he sido muy crítico con ellos. O sea, les has dado duro. Les he dado duro. Les has dado, ya Entonces, entiendo. al mismo ministro Quintana, que ha sido muy amigo desde que yo era niño, porque hemos logrado trabajar juntos en las Fuerzas Armadas, sí. Le dije muchas verdades y cuando él me decía algunas cosas, pues no comulgaba con ellos y terminaba saliendo de donde yo entraba a una crítica con él, a una charla, terminé de enemigo con él. Él en Bellavista, en un pueblo del Beni, hace unos 18 meses, más o menos, 1 año y medio, me amenazó con meterme preso. Te voy a meter preso, me decía a mí, ¿no? Yo le decía, hágalo. Estaba en el calabozo desde cadete, 3, 4, 1 mes, 6 meses, no me afecta, le decía. Entonces, seguramente hay gente, ¿no? Yo no soy una monedita de oro para caer bien a unos y caer mal a otros, ¿no? Entonces trato de agarrar y ser ecuánime en esas situaciones, ¿no? O sea, no es que eres exclusivamente un opositor acérrimo, sino que tú eres un opositor a lo que está mal. Sí, muchas veces he felicitado al gobierno por muchas cosas que hacen. Especialmente los he felicitado cuando ha mejorado el rancho del soldado, por ejemplo. Lo he sido abierto con el gobierno. Mejoraron estas cosas, agarré. Muchas veces el año 2007, si no recuerdo, 8, por ahí, le mandé cartas al presidente que jamás las ha debido leer, pero sus asesores las han debido leer, felicitando por algunas acciones que había hecho dentro de la sociedad y las Fuerzas Armadas. Y algunas cosas las he criticado, como las critico hoy en día que los militares, por ejemplo, ya no salen al exterior. Estamos siendo obsoletos, siendo partícipes, comprando material cubano que está desechado, material fuera del lugar. Sin embargo, antes los militares salían a ser becados a países de primer mundo, Estados Unidos, Inglaterra, ¿no? Aprendes hartísimo. Justo yo te veía, sin embargo, ayer en una marcha en contra de lo que es el tema venezolano. Lo veo porque es una bendición el Facebook, ¿no? Uno se entera de la vida de todos. Y ahí estabas grabándolo y emitiendo, contrario también a lo que está sucediendo en Venezuela. Sí, porque me da pena la justicia en Venezuela. En Venezuela no hay justicia, no hay independencia de órganos o de poderes, que se llama ya. Lo mismo que va a pasar posiblemente en Bolivia de aquí a unos años. Entonces yo no he ido a reprimir ni a gritar que muera Evo en ningún momento, ¿no? Pero han quemado unas imágenes de Evo, ¿no? De Evo Morales y de Maduro. Es una representación seguramente. Y por eso yo lo grabé, porque sé que el día de mañana el gobierno podrá decir, no, pero si siempre soy contrario a nosotros, acá le hemos sacado una foto. No la han sacado ellos. Yo puse en mi Facebook. Porque yo lo pongo, actúo de cara al pueblo, de cara al país, y mi Facebook es libre para que lo vea quien lo vea. ¿No eres opositor? No soy opositor al gobierno. Felicito muchas cosas del gobierno, pero le critico duramente las cosas que lo hacen mal. Como el embajador que tenemos a Francia se está yendo hoy, ayer aprobaron la Asamblea Legislativa, un tipo corrupto que se ha robado un montón de dinero de las Fuerzas Armadas, el anterior comandante en jefe, Gonzalo Durán. Entonces está yendo de embajador premiado. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué va a pasar cuando la fiscalía tiene procesos abiertos? Lo mandan a llamar a declarar, nunca va a venir porque es embajador. Pues. ¿Y tú ves que hay una oposición que puede hacerle frente al gobierno? No, tenemos una oposición muy pobre, sin principios, sin valores, más son de cámaras, de decir esto haremos, están pensando en que llegue el viernes para partir a sus regiones, no es una oposición que se dedica al 100%, raro es el opositor que se dedica. Solamente hace un estudio de esos opositores que son de Santa Cruz o del Beni, están esperando que el jueves acabe la sesión, o si el vicepresidente convoca una sesión como la convocó el anterior viernes, reniegan, o cuando hay una interpelación un día sábado no vienen directamente. O sea, estamos hablando de una oposición falta de conciencia, una oposición sin patriotismo. Pero a ellos les has entregado tu currículum y casi estabas quedando en manos de ellos
para la elección de lo que es todas estas áreas, ¿no? Mira, yo no quiero caer en el sistema de ser un poco ególatra, pero pensé que en su momento, cuando yo iba a exponer, porque tenías exposiciones, exponer los temas y el bolillo que me toque, pensé que lo iba a hacer demasiado bien. Pensé que O la sea, pregunta confiabas que, en tu la capacidad intelectual y tu pensaba, formación. que los diputados que iban a estar al frente iban a decir, este tipo habla bien, tiene conocimiento, no me gusta cómo opina políticamente, cómo es crítico, pero creo que puede ser un buen magistrado, voto por él. Pensé que eso podría pasar. Pensé. Una visión un poco romántica, ¿no? En un momento en el que sabemos cómo se están manejando las cosas, y siempre se manejaron. O sea, esto no es privilegio del actual gobierno, esto ha sucedido siempre, y en mi época, cuando yo estaba en política, ha sido peor, más sucio y más vergonzoso todavía. Pero bueno, Omar, ¿cuál es el rumbo ahora? Bueno, el rumbo que tenemos es siempre ayudar a la gente. Yo no vivo del derecho y siempre les digo juez, fiscal. ¿De qué vives? ¿De qué vives? Yo generalmente hago otro tipo de actividades como construcciones. Okay. Claro, ¿eres ingeniero civil? No logré egresar porque he optado por el derecho, pero he estudiado ingeniería civil. Varios años de me dedico a ese tema. Tengo algo de ganado en el Beni, que no soy beniano porque la gente piensa que soy beniano. Mucha gente me dice el Camba, ¿no? Yo soy paseño y de padres paseños y siempre paseño. Y el derecho lo hago generalmente de manera gratuita. Okay. Por eso que jamás en mi vida he comido a un juez, un fiscal, nunca en mi vida les regaló 50 pesos a un oficial de diligencias, jamás se regaló un peso a nadie, porque estoy en desacuerdo eso de las coimas, y muchas veces no me salían seguramente algunos trámites, porque sin coima no se mueve, pero yo les gritaba en los juzgados, es un abogado que me he hecho detener unas 8 o 10 veces por fiscales, por atrevido, me decían. Sin embargo, no, los fiscales son dioses, no se les puede decir nada. Y transparentísimos, además, ¿no? Muy limpios ellos. Me acuerdo de este fiscal Quispe que está ahora preso en Sucre. Sí. Ese fiscal Quispe, una audiencia que tuvimos en la cárcel de San Pedro con unos italianos que robaron plata a la gente pobre, yo le grité sus cosas a él y al juez. ¿Y te ha detenido? Y me detuvieron en la cárcel de San Pedro. Tenemos entonces Omar Durán para rato. Claro que sí. Omar Durán recién ha nacido hace unos 8 años en esta sociedad. Muy bien. Necesitaba escuchar tu postura. Reitero que el primer momento me pareció una intolerancia e inclusive lo critiqué, pero ahora que te escucho te doy la total razón. Gracias, Omar. Gracias. No sin antes decirte, Verónica, solamente cortito, que he cumplido con todo. No tengo ninguna sentencia ejecutoriada, no debo un peso al fisco, tengo libreta de servicio militar, tengo todos mis papeles en orden y he entregado todos mis papeles en orden y originales a la Asamblea Legislativa y no me los quisieron devolver. No te los han devuelto. Sí, y espero que me los devuelvan apenas termine. ¿Presentamos tu libro la próxima semana, el próximo miércoles? Claro que sí. Ok, te comprometo a eso entonces. Gracias, Omar, a ti. Hacemos una pausa, enseguida regresamos.